capítulo 2. Aleluya, vamos a ver una parte que algunos quedaron todavía con duda del último mensaje que hemos venido viendo. Vamos a terminar de cerrar hoy algunas áreas que no cubrimos. Dios sabe por qué no nos permitió entrar el otro día, pero vamos a procurar ahora con diligencia aprender siempre del Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a aprender de Dios todavía? Amén. Porque Dios es bueno y quiere siempre la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Dice así, capítulo 2, 1 Timoteo 2, aleluya. La palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para la honra y gloria de su nombre y alabanza suya y bendición de nuestras almas. 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver en parte de lo que, una área que nos gustaría cubrir. Traíamos otro mensaje más hoy, pero ahí veo que siempre hay necesidad de nosotros de aprender de esta área, de lo que es nuestro hogar, nuestra vida en Dios, nuestro conducir en Dios, y cómo debemos de conducirnos, ¿verdad? Sabemos que hay luchas y hay de todo en el camino, pero si vivimos en el Señor y aprendiendo de Dios, vamos a caminar firmes y fieles delante del Señor, porque fiel es Dios para sostenernos. Amén. Dice la palabra de Dios así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres se atavien de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Vamos a entrar en esta meditación de esta noche, en parte de lo que les había prometido, que la hermana se quedaron algunas con duda de que no les expliqué esa área el otro día, porque el Señor me tomó por otro lado, ¿verdad? Dios sabe por qué, y Él sabe las necesidades de cada uno. Amén. Y Dios quería el otro día que nos centráramos, que el centro de nosotros tiene que ser Dios, y permanecer firmes y fieles en Dios. ¿Se acuerdan, verdad? Que eso fue, y que nuestro hogar, todos nuestros hijos, todo nuestro ser, nuestro hogar, todo el centro de nuestras vidas estén inclinadas hacia Dios, porque vivimos en un mundo perverso, un mundo que siempre, cada día, va más y más a la impiedad. Si aún en las escuelas vemos donde nuestros hijos tienen que ir y estar, vemos que cada día hay más depravación, más desorden, más desvío, y que cada día en las mismas escuelas nosotros vemos que nuestros hijos corren peligro de que les metan en sus mentes y en sus corazones muchas cosas que no van de acuerdo con la sana doctrina de Dios ni su santa palabra. Amén. Y por eso fue que el Señor nos tomó el otro día por allá, pero queríamos enfocar también, y veníamos viendo, tal vez no sea parte de ese tema, pero vamos a terminarlo de enfocar en esta noche, de que el fundamento, el cimiento del hombre, ¿cuál es? ¿Verdad?
Y cuando Dios creó al hombre, nos hizo en una semejanza. Pablo en una escritura por ahí dice, el hombre animal carnal, dice Pablo en algunas escrituras, no sé si ustedes lo han leído, que quiere decir el hombre natural, el hombre humano, es como un animal, o sea, natural carnal. Nos reproducimos como los animales, ¿verdad que sí? Los animales se usa una hembra y un macho para que engendren y reproduzcan, ¿verdad que sí? Y yo pregunto, ¿somos así los seres humanos? Sí, así somos también. Y Dios puso un cimiento en nosotros. Y ese cimiento, hoy lo conocemos, se ha conocido como el matrimonio, pero sin embargo nosotros lo conocemos como el hogar o como la familia, donde nosotros nos desenvolvemos y cada quien desempeñamos nuestras responsabilidades, ¿verdad? En la familia. Y hemos tratado de enfocar con este tema que en la familia debe de haber una responsabilidad tremenda, la cual se ha perdido en este tiempo en la humanidad, del enseñar a nuestros hijos. Y no solo eso, hoy con los hermanos, antes de que ustedes llegaran, estábamos hablando de lo que aún está la enseñanza en Efesios, que Cristo nos enseña a los varones. ¿Se acuerdan que veíamos el orden de la creación del hombre, verdad? Nos enseña a que el hombre se entregue como Cristo y que llegue a grado de que así como Cristo por la palabra santifica la iglesia, que el hombre también por el consejo de la palabra edifique a su esposa, o sea, la enseñe y la edifique. Recordemos que Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar un mundo que se había perdido, de entre los cuales estábamos tú y yo. Amén. No estábamos salvos, estábamos ¿qué? Perdidos. En eso consiste la perdición, de que no sabíamos cómo hacer las cosas. Estábamos haciéndolo todo en tinieblas. La mujer le pegaba al hombre, el hombre a la mujer, patada, rasguño y mordida, y vivíamos de celo, en contienda, en pleitos. Y de eso también se trata nuestra salvación, de llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de cómo fuimos criados, al conocimiento para qué fue criada la hembra y al conocimiento para qué fue criado el varón, para que nos conduzcamos mientras tenemos vida aquí en el temor de Dios y en el conocimiento de la verdad, según leíamos ahí. Miren cómo dice aquí, principiando el 2. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Miren por qué. Por los reyes, dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos. ¿Ven por qué? Para que vivamos. ¿En dónde? En esta vida, ¿verdad? Para que en esta vida vivamos, ¿cómo? ¿Mal? No, que vivamos quietos, que vivamos sujetos. La palabra quietos quiere decir sujetos a Dios. Estar dependiendo de un mandamiento firme, de donde hay una seguridad y confianza en nosotros mismos. Un hogar que está bien fundado en Dios, ¿saben ustedes que tiene confianza? Tiene solidez. Por ejemplo, si un hombre de estos empieza a andar mal, y porque no necesitan esconderse del predicador, va que no necesitamos escondernos del Espíritu Santo, nos redarguye inmediatamente. Andamos mal, nosotros mismos lo reconocemos, no podemos echar mentiras, sabemos que estamos mal, porque la palabra de Dios nos juzga, ¿verdad que sí? Inmediatamente. ¿Saben qué es lo que pasa cuando un hombre anda mal o una mujer anda mal? Cuando un hombre empieza a caminar bien delante de Dios, tiene una autoridad de Dios y siempre se para firme. Si aquí las cosas son así, 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 porque así dice Dios, y tiene aquella firmeza el hombre, porque sabe que anda en eso. Pero cuando anda mal, no tiene valor de hablar el hombre. ¿Verdad que no? Él sabe que está mal y no tiene ningún derecho de hablar y decir, estas son así, así, porque sabe que él mismo no lo está cumpliendo. Pero cuando se está viviendo, hay una autoridad no humana, sino de Dios. Porque estamos en el orden de Dios. Por eso dice, ¿quiere Dios? ¿Para qué quiere que hagamos oraciones y todo lo que hagamos? Para que vivamos en este siglo. Así dice ahí, miren. Dice, porque por los reyes, según 2, ¿verdad? 2. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno
y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El que vivamos bien delante de Dios. En ese orden debemos de mantenernos. En un orden especial por Dios, donde cada uno tenemos que haber reconocido nuestra posesión. Por eso es que Pablo aquí parece que se afuera del tema cuando empieza a poner a la mujer en su lugar y a los hombres, ¿verdad? Exhorto a los hombres, dice, a que levanten mano santa todo el tiempo que anden orando a Dios, están en el trabajo, dice, y orando a Dios por su hogar, por todo lo que debe de ir todo bien, en una comunión cerrada con Dios, dice. Y las mujeres, dice él, ¿verdad? Inmediatamente, les digo que permanezcan quietecitas, calladitas, y que estén sometidas a su cabeza. De estas áreas son bien sólidas. ¿Y saben por qué? Porque también, a pesar de que el matrimonio, por llamarlo así, por ser más bíblicos para hablar, ¿verdad? Porque tenemos que hablar más centrados bíblicamente, porque si les digo la familia, como que nos salimos de la Biblia, esa palabra como que no es muy usual en la Biblia, ¿me entienden? O si les digo el hogar, es una palabra muy conocida por el mundo y por nosotros. Sin embargo, la palabra más correcta bíblica es el matrimonio, ¿verdad? Fue hecho por Dios, es un fundamento y es como un lugar, una fortaleza. Para la mujer es un lugar de seguridad, para el hombre es como un cuartel, y él es el soldado o el general de ese cuartel, donde tiene que tener cuidado de sus enemigos y de cuidar. Y la mujer tiene como un refugio en ese lugar, y es un lugar de aprendizaje ¿para quién? Para nuestros hijos. ¿Se acuerdan que hablaba de eso? Si tu hogar es sólido, es un hogar lleno del conocimiento de Dios, de la paz de Dios, tus hijos de eso están aprendiendo. ¿Sí o no? ¿Qué creen eso ustedes o no lo creen? Tus hijos ahí se van a estar edificando en ese cimiento. Por eso es que les hablaba yo que los drogadictos, los hijos salen como pandilleros y drogadictos también, ¿verdad que sí? Y algunos que han sido alcanzados no pueden decir que porque ellos eran muy inteligentes y que porque los padres aprendieron, han sido alcanzados por la pura misericordia de Dios. Es más, como también nosotros, no por la misericordia de Dios fuimos alcanzados. Porque aquí ustedes mismos no pueden negar que en sus hogares no tuvieron la enseñanza de Dios correcta, ¿verdad que no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes también quieren, con el conocimiento que ya les dio Dios, que sus hijos también crezcan como ustedes sin conocimiento de Dios? Algo que me daba el Señor estando sentado ahí y me dijo, se los vas a decir en este mensaje. En el mundo hay mucha gente que quisiera conocer lo que nosotros conocemos. Muchos quisieran, pero no han sido instruidos ni nunca han sido sometidos por ese camino desde su niñez, sino que han sido siempre enfocados a una farsa y a una mentira como la religión y todas las hipocresías. Yo a veces veo ahí, y eso no lo había visto, y me enseñaba el Robert hoy, y me enseñaba en una ventana de una cantina ahí, y me dice, mire papá, ¿qué? La señora Claus y el Santa Claus. Santo le dicen a esos demonios, esta gente, a esa gran farsa, a esa mentira que a los niños les vienen metiendo mentira desde su niñez, a puro engaño, pura farsa de Satanás. Ahora que es un hogar y que son los papás de los duendecitos, imagínense todo lo que le mete este mundo, y así crece mucha gente cuando nosotros tenemos el poder de Dios. Por eso es que, y me hacía memoria el Señor que les recordara, por eso es que Dios me ha venido diciéndoles a ustedes, enseñándoles, hermanos, cierren esa pantalla al mundo, procuren que todas sus cosas sean de Dios, que sea Dios el que gobierna su hogar, que sea Dios el enfoque de todo, que sea Dios para sus hijos, y Dios, y Dios, y Dios, porque
Porque estamos viviendo en un mundo que cada día se corrompe más y con el conocimiento de Dios crece y crece, pero nosotros lo sabemos y no lo podemos negar, que aún la misma iglesia cristiana no está encontrando esa bendición por lo mismo, porque están revueltos con el mundo. ¿Es verdad o es mentira eso? Les hablaba en este mensaje que comenzábamos de este tema, que aún de los cristianos son más los pandilleros que hay cada día nacidos en el evangelio. ¿Es mentira eso? ¿Lo podemos negar? A ver, ¿cuántos de ustedes conocen familia cristiana que tiene hijos en la calle que andan destruidos? ¿No conocen ustedes? Porque yo soy predicador y el Señor me lleva a esos hogares. ¿Y saben qué? Esos cristianos viejos de tiempo y los hijos borrachos, pandilleros y tirados en la calle. ¿Por qué? Porque han sido padres que nunca han tomado el nombre de Dios en serio. Lo han tomado a medias con el mundo. ¿Entienden por qué Dios me ha traído enseñándoles, hermanos? Desechen todo lo del mundo, que en su hogar todo sea de Dios, que todo lo gobierne Dios, que todo sea Dios, Dios, Dios enfocando. ¿Por qué? Si con tanto regaño, a veces hasta aquí no me pueden negar ustedes, todos, ninguno se me ha quedado exento de que muchas veces se me ha enojado por los mensajes. Todos. Si así, siendo viejos, nos enojamos y estamos rebeldes y hablándonos Dios, ¿qué será abrazando siempre lo del mundo? Y nuestros hijos creciendo en ese cimiento malo. Porque no me pueden decir ustedes que un evangelio mediocre que yo le impute a mi hijo es bueno. Si yo soy un cristiano mediocre, mi hijo va a ser un cristiano mediocre también. Porque nunca en su padre vi un ejemplo de una fidelidad a Dios. También silencios, va que ahí donde el Señor me los pone a qué pensar a ustedes. Y por eso les dije a las hermanas, les hablé, ahora yo les pregunto a las hermanas, ¿y ustedes están dispuestas a sujetarse a lo que diga el marido en la casa? Por ejemplo, las hermanas Mirateles, que porque se me quedan, mire, mi esposa era así, yo me iba para el trabajo, ay, Dios quiera que ustedes sean metidos con el Señor como yo. Y no se lo digo para vanagloria, porque a mí el Señor, aquí está esta mujer que no me deja mentir, que cuando me dijo, ¿quieres? Yo le dije sí, y le dije en serio, no va a creer ustedes que anduve, y va que les he hablado eso desde el principio, que la decisión que yo tomé fue seria. ¿Se acuerdan que les he predicado eso siempre? Bien entregado. Por eso es que yo hablo la palabra de Dios como la hablo. ¿A poco ustedes creen, si no fuera igual que el montón de predicadores, mire que esto es bueno, que así estuviera predicando también? Pero yo cuando tomé el evangelio lo tomé bien en serio. Y digo yo, ¿es malo lo que hice o es bueno? ¿Cómo lo juzgan ustedes? ¿Les conviene a ustedes también? ¿Y saben qué? Esta mujer le decía yo, ahí a veces viendo sex y ven, no, dice, si son como noticias, ahí te está chachajeando el diablo, le decía, ahí quédate tú, yo me voy a orar. Al ratito ya iba toda redarguida a orar conmigo. Esta mujer pasó por un proceso tremendo, en una rebeldía tremenda. Por eso les pregunté, ¿y ustedes están dispuestos a sujetarse si los hombres se meten bien con Dios? O después van a decir, ¿para qué se hizo cristiano mi marido? Hoy me prohíbe aquí, me prohíbe allá, porque ese es el área, de eso estamos hablando, del cimiento, el fundamento del hogar. Y cuando el Señor me empezó, llegaba yo a la casa del trabajo y yo venía por el camino. Por eso les digo, yo quisiera que ustedes sean cristianos así como yo, decididos a entregarse, a despojarse de todo. Para mí esas marranadas, si eso es basura para mí, yo ni atención les pongo. Pregunten, conectame a aquel video. Esa marranada, le digo, mejor me pongo, aquí está esta muchacha. A mí no crean que estoy, que no lo miro porque soy cristiano. No, hombre, si esa es basura. Eso, tengo suficiente conocimiento de Dios para discernir que eso no edifica, que es basura, que no tiene nada bueno. Eso es Satanás. A Satanás, cuando hay mucha gente que dice, dice, es que los CDs del mundo los compré y son caros a $15, los voy a vender. No, hombre, yo le digo a Satanás, Satanás, tú no vales nada, me engañaste y todo ese dinero lo malgaste. Le digo, tu lugar es el bote de la basura. Le digo, papá, lo quiebro primero por si algo otro lo va a agarrar allá, a la basura, porque sé que es basura, todo eso no vale nada. Engañados es que hemos estado toda nuestra vida y Satanás nos ha estado destruyendo y destruyendo y destruyendo. Y a ver, niéguenlo, niéguenlo, porque dijo Jesús, Él vino para matar, robar y destruir.
Por eso, miren bien lo que les estoy diciendo. Cuando el Señor me tomó a mí, allá venía yo manejando por el camino del trabajo y llegaba a la casa. Allá estaban los dos discípulos primeros, que son esos cachetones que están ahí, miren. Esos dos. Y llegaba yo. El Señor les decía, me habló. Decía mi esposa, ¿qué te dijo? Dice que ustedes aquí, en lo que yo estoy trabajando, están viendo esto y esto. Y se quedaba aquella esposa que les cuento así, miren. ¿Quién me contaría? ¿Quién me contaría? Y dice el Señor que esto y esto te va a hacer esto y esto y esto y esto, y esto es el diablo y te hace así, 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 y así, así, y el mensajote ahí bien poderoso. Y ahí mira si no haces caso. Ahí la dejaba. Ya el Señor ya me había hablado, yo se lo pasaba. Yo quisiera que ustedes sean de esos cristianos. Ay Dios, estas mujeres después van a decir, este se hizo brujo, van a decir. Sí, ahí van a ver. Y me empezaba a hablar el Señor por el camino. Pregúntenme, ahí está. Y ahí venía yo. Otro día me iba a trabajar, allá estaba en el trabajo y el Espíritu Santo llegaba. Mira, me le vas a decir esto a tu esposa, y esto, y esto, y esto, y esto cuando llegues. Y allá llegaba yo. Fíjate que el Señor ya me habló de esto. Ya les di la enseñanza y me dijo que te dijera esto y esto y esto, y que cómo es que le haces, que si oraste, que si tomaste este tiempo o estuviste haciendo esto y esto y esto, así, 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 con la tele así, tales horas. Ay, es que el niño, y es que mira, y empezaba ya a ponerme las cosas de otro color, ¿verdad? Que ya tan aburrido, que no puede ser que solo iglesia. Esa es la voz del diablo, le decía yo, porque Cristo lo llena todo y Él lo es todo. Y en Él está la plenitud de la deidad. ¿Y saben qué pasaba? Allá me iba otra vez yo, y dice, ella cuenta los testimonios. Yo quisiera que les testifique, y a veces hay cositas que no les gusta testificar a los cristianos, ¿verdad? Y empezaba ella, ¿y quién le dirá? ¿Y quién le dirá? Estaba ahí con la cabeza. Por eso les digo, sean de esos cristianos ustedes, despójense. Y a ver si las hermanas los aguantan, a ver si no les ofrecen divorcio. Hay que miren ellas. Allá en Tijuana, el hermanito ese que les digo que es más joven que ustedes en el Evangelio, al que me han oído por ahí, no sé si han estado oyendo los casetes ustedes y se pasan haciendo otra cosa y no oyen los casetes. Ahí miren ustedes también. Él, cuando voy en el camino manejando, que lo llevo de un lugar a otro a ver otros hermanos y a visitar allá en Tijuana, me cuenta el hermano y se pone a platicar conmigo. Mire hermano, dice, ya todo eso para mi hermano se acabó, más nuevo que ustedes. ¿Qué? Dice, yo antes llegaba de la cama, pum, al control, a la tele. Hoy no, hermano. O llego a la cocina, mi hija, traiga la Biblia. Si Sarita lo hace cuando yo ando trabajando, ese es problemita de ella, me dijo. Yo ya se lo dije también. Que eso no edifica. Que ore, que lea la palabra, que busquemos de Dios, que nos entreguemos de a de veras, no como ese montón de cristianos, me dice, de a de veras. En la iglesia no lo aguantan a los hermanos, esos tampoco. Nuevecitos. Los cristianos viejos ahí, que mira, que no sé qué, pero tú le dices, mira esto y esto, y los deja mudos, y no dice la palabra de Dios esto y esto. Y se quedan, los cristianos viejísimos de años, mudos se quedan, dice, no les contestan una. Porque el cimiento, hermanos, de nuestro hogar, por eso hablábamos el otro día, va de la entrega total a Dios, de la consagración total de nuestras vidas, el enfoque que sea Dios el que esté edificando y no Satanás. Y hablábamos de todas estas áreas, y a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean muy buenos hijos, siendo los padres malos cristianos. ¿Puede respaldar Dios ahí? ¿Tiene poder Dios para edificar a nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Tiene poder Dios para cuidar a nuestros hijos en la escuela? ¿Sí o no? ¿Tiene poder Dios para cuidarlos en el camino? ¿Sí o no? Cuando van y cuando vienen, cuando entran y cuando salen. No, esas son las promesas que Dios le dio a Israel. Él dijo, te bendeciré cuando entres y cuando regreses. Por un camino tú irás contra tu enemigo y ellos huirán por 10. Ellos vendrán contra ti por un camino y tú te les pararás y ellos saldrán huyendo por 10 caminos. Tú le dices, van a venir 100 hombres contra 10 de ustedes, y los 100 van a ser destruidos por 10 de ustedes. O sea, ¿tiene ese poder Dios?
Por eso es que el salmo que leíamos allá en aquel mensaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios nos está respaldando, pero Dios respalda, yo les pregunto con todo mi corazón, a cristianos mediocres, gente que está con una pata en el mundo y con otra en el evangelio. ¿Dios respalda ese tipo de cristiano? ¿Ustedes están seguros que no lo respalda o yo se los he dicho? ¿Tienen seguridad ustedes? Vea que no respalda a Dios ahí. Ahí de nosotros si queremos estar perdiendo el tiempo. Pero yo les voy a decir una cosa. Para mí el evangelio es una gran bendición. Y como dijo Pablo, poder de Dios, hermanos, poder de Dios. Es una bendición tremenda que el enemigo no penetre en nuestras vidas, no penetre en nuestro hogar. El enemigo se mete en nuestros negocios y que rebota por allá. Yo lo he visto, yo he visto la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando yo salgo a predicar, veo el respaldo de Dios. Hay hermanos cristianos viejos que supuestamente me han odiado a mí, y cuando Dios me toma y está la presencia de Dios, les he dicho, no la sientes, y se quedan temblando y me dicen, no hay duda que tú eres de Dios, aunque han ido contra de mí, Dios respaldándome en todo tiempo. Ahora, ¿de cuáles quieren ser ustedes? Tener un fundamento sólido, donde sea Dios el que toma el control de todo el hogar, de la esposa, de los hijos. Pero para eso Dios no acepta gente que no quiera hacer su voluntad, o gente que se molesta cuando Dios le reprende. ¿Ustedes creen que Dios quiere ese tipo de gente? Dios quiere gente dispuesta a hacer su voluntad, dispuesta a consagrar su vida, a entregarse a Él. En ese cimiento Dios creó al hombre. Ese fue el fracaso de Adán cuando le falló a Dios. Dios le dijo, no eran muchos mandamientos como hoy, un solo mandamiento era. Y Dios le dijo, el día que comas de él, yo te abandono, te vas a morir para conmigo, ya no existirás para mí. Y eso fue verdad. Un solo mandamiento violó Adán. ¿Y Dios? ¿Lo abandonó Dios o no lo abandonó? Es más, no solo eso, hasta lo corrió de su presencia. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Por eso, hermanos, el cimiento del hombre es que Dios gobierne nuestras vidas. Y la hermana, en estas dudas que tenía, es que yo les había hablado, ¿por qué tiene que ver el que la mujer críe hijos? ¿Por qué tiene que ver eso? Porque esa es parte del fundamento del hombre, que la reproducción del hombre, para eso Dios creó la hembra, ¿sí o no? Ahora, ¿eso ha venido a ser imperfecto por causa del pecado? ¿O acaso que Dios no es perfecto? Y yo le hacía una pregunta a la hermana, porque la hermana aquel día me entretuvo ahí y me dijo, hermano, yo quería oír de eso. ¿Hace mal, dice, uno cuidarse para no dar hijos? ¿Y hace mal uno operándose? Y le dije, hermana, según lo que dice aquí la Biblia, sí. Porque Dios creó a la mujer, ¿para qué dice aquí lo que leímos? Para crear hijos. ¿Para vivir en qué? Para vivir criando hijos, punto primero, ¿verdad? Para eso la hizo, ¿verdad? Para crear hijos. ¿Y para qué más? Para permanecer en la fe, en el amor y santificación, con modestia. Eso, hermanos, es bien delicado, porque si vamos a entrar en el fundamento que Dios nos ha puesto, ¿debemos de entrar o no debemos de entrar? ¿Qué juzgan ustedes? Muchos dicen, como en el caso de muchas hermanas que se ha dado, y tengamos cuidado, Dios es tremendo, Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. ¿Habla Dios o no habla Dios así? En el cimiento de muchos hermanos, hay muchas hermanas, le decía a la hermana, me preguntaba a la hermana, porque hay muchas hermanas que se operan porque el doctor las aflige que se van a morir. Ahora Jesús dijo una parábola, una palabra bien fiel y bien firme, y dijo, el que muere por causa de mí, allá su vida, dice. ¿Dijo Jesús eso o no lo dijo? Pero el que por causa de negarme a mí, por no someterse a mí, me niega aquí a mí y haya la vida aquí, dice, allá la perderá. ¿Dijo eso Jesús o no lo dijo? Miren qué delicado es esto.
Nosotros debemos de permanecer después de parir hijos las mujeres en fe. Todos debemos de permanecer en fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, no de lo que tenemos. Porque lo que tenemos, Dios ya lo declaró como perdido, ¿sí o no? Eso es lo que viene en la enseñanza de qué tiempos con ustedes, de que esta carne para nada aprovecha. Por eso hablamos que aún el matrimonio ya no vale ante Dios, sino que simplemente nos lo permite para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, no que no las mujeres estén ahí que no me aguanto y que me estoy quemando y que quiero marido y que el hombre quiero mujer, que Dios nos lo permite para que vivamos quieta y reposadamente. Ya la mujer ya tiene quien la tranquilice y el varón ya tiene quien lo tranquilice, por eso Dios lo permite. Sin embargo, viviendo el fundamento de Dios. Aquí está esta mujer. Allí está por ejemplo, una prostituta, digamos, en tal apartamento. Y esa está pare hijos, y estando los hijos allá en las cantinas y aquellos perdidos allá. Mientras que el que dé ella a luz va a nacer en el camino de Dios para instruirlo. Para mí es más difícil ir a instruir uno que está allá perdido a que uno que ya nace dentro del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Muchos hermanos se abstienen porque dicen que no pueden mantener a los hijos. Pero qué ignorancia, por eso dice viviendo en fe. ¿Va que así dice ahí? En fe, qué ignorancia. ¿Quién te ha dicho que tú mismo te mantienes por tu fuerza? No sé si me entienden. Si es más, si comemos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Es verdad o es mentira eso? ¿Quién es el que nos alimenta? ¿El patrón o Dios? Y si te alimenta a ti, ¿no es Dios el que ha alimentado todo el mundo por todas las generaciones? Las fuentes de trabajo que hay, las hay porque Dios hasta aquí ha bendecido a los hombres. ¿Sí o no? Que Dios corte la lluvia. Que Dios corte todo lo que Dios produce, lo bueno. A ver quién tiene trabajo. Todos perecemos. Entonces, si no hay fe, le fallamos a Dios. Todo cristiano y cristiana en ese término, cuando un doctor, por ejemplo, mi esposa me ha dicho a mí, digo, si tú de ese embarazo te mueres, ¿qué puedo hacer yo? ¿Dios te quiere llevar? ¿Sí o no? Y si esa es la voluntad de Dios, ¿va a ser esa o no va a ser esa? Aunque los doctores metan sus manotas y que la vamos a salvar, Dios dice, ya me voy a traer a mi hija para acá. ¿Lo hace Dios? ¿La detienen la mano de Dios los doctores? No la detienen, ¿verdad que no? Entonces vivimos en fe. El justo por la fe vivirá. La mujer de Jacobo, ¿cómo murió? La que fue Raquel, ¿cómo murió? Dando a luz un hijo. En el camino murió. Iba este hombre peregrinando en la tierra prometida que Dios no les había dado todavía. Y de esos habla el libro de Hebreos capítulo 11, ¿se acuerdan de eso? ¿Han oído ese tema por ahí, el punto céntrico de la fe? Cómo peregrinaron estos hombres y caminaron y sufrieron y no recibieron lo prometido. Aquí dice, va que ahí dice bien claro en el capítulo 11 de Hebreos, sino que murieron, ¿cómo dice? Viendo como al invisible, para ser justificados juntamente con nosotros en la venida de Jesucristo. Así murieron esos hombres. Entonces, si somos de Dios, ¿por qué nos dejamos llevar por la ciencia y lo que los hombres dicen? ¿Entienden lo que digo? Porque muchas hermanas me han preguntado a mí, no es de hoy, en ese cimiento de Dios, que si la mujer se debe de operar, que si debe de abstenerse a tener hijos, que si se debe de planificar, que si eso se debería de hacer, eso enseñar a Dios en su palabra abiertamente. ¿Lo enseñará Dios o no lo enseñará? Le mando a las mujeres, dijera Dios, que no tengan más hijos porque ya voy a destruir el mundo. ¿Dijera eso Dios o no lo dijera eso Dios? Sí, si eso quisiera, eso dijera. ¿Verdad que eso dijera Dios? Pero Dios dice en su palabra que la mujer se salvará. ¿Va que así dice Dios? La mujer es salva, dice, si está dando a luz hijos, pariendo hijos, criando hijos, viviendo primeramente en fe.
La fe es algo muy precioso. La fe no se usa para lo terrenal, se usa para lo celestial. La mira de ti, tuya hermana, no debe de ser cuántos hijos tienes y a los cuántos te vas a morir. Tú tienes que estar esperando a Cristo y el día de su venida, sea que perezcas hoy o sea que perezcas mañana, sea que perezcas por esto o sea que perezcas por lo otro. Es eso lo que está diciendo ahí, ¿no? Si vive, dice, creando hijos, y si permanece en fe. Y mientras que está en esa fe, esperando, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y mientras que está en eso, dice, tiene que estar en santificación. ¿Va que así dice también? Tiene que andar en santidad esa mujer. No basta solo la fe. A pesar de que está en fe, tiene que estar en santificación. ¿Por qué? Porque para eso la puso Dios en el hogar, para que reproduzca. Por ejemplo, entre las hermanas aquí no son muy buenas predicadoras, cuando menos que si no ganan gente de afuera, que ganen gente de adentro para afuera, ¿verdad? Que nazcan hijos de Dios dentro del hogar, cuando menos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Por eso es que la palabra de Dios es bien clara. Ahora, ¿les queda clara esa explicación? ¿Sí me la entienden? Ahora, eso es la fe. A ver, ¿quién no se va a morir aquí? Que levante la mano el que no se vaya a morir, que cree que nunca se va a morir. Bueno, y si me muero de esta, me muero de otro, me muero de aquella. Yo, mi confianza no está en la muerte que me espera. Mi confianza está en que Cristo viene por mí. Sea que viva o sea que muera. Si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. ¿Es eso lo que quiere decir ese pedacito ahí, la fe, o no es eso? Por eso, hermanos, en cada paso que demos, si en verdad queremos ser cristianos fieles a Dios, tenemos que tomar en cuenta ¿qué? Un ministerio, una predicación, una enseñanza de un hombre o la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Un día una hermana me preguntaba y me dijo, hermano, ¿y qué dice usted? Me dijo. Eso es lo serio, fíjense, que siempre anda buscando la gente, ¿qué dice el hombre? En vez de preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice usted? Me dijo. ¿Se debe de operar la mujer o no? Le dije, pues yo no le puedo decir mucho, le dije, porque yo no soy Dios para dictar leyes. ¿Verdad que no? Pero sí le puedo decir qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, y se la abrí, mire, aquí está su pregunta, aquí está la respuesta, mire cómo dice. ¿Se salvará la mujer dando a luz a hijos, criando hijos, si vive en fe, santificación y pureza con modestia? Es verdad, la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad, hermano? Me dijo. Sí, le digo. Si vive como vive, dice la palabra de Dios, es cristiana, le dije. Si no, no es. Se ponen tristes, ¿verdad? Es la verdad. Para eso Dios nos crió. Dios tiene un cimiento en el hombre, una forma. La mujer está creando, el hombre, miren, por nuestro pecado Dios nos mandó a trabajar. No se aflijan, hermanos. Yo les voy a decir que la librita de frijoles que ustedes ganan para dos, Dios puede hacer con su poder, por su fe y su perseverancia en Dios y su entrega a Dios, que esa libra alcance no solo para dos, hasta para 20. ¿Tiene ese poder Dios? ¿Lo dudan? ¿Lo dudan ustedes? Para todo. Es más, yo me crié en un hogar con unas pobrezas tremendas y aquí me tienen predicando la palabra de Dios. La pobreza no me mató. La pobreza, es más, hoy Dios me permitió llegar a este país, y el otro día amonestaba a mi madre. Aquí nos tiene Dios, le dije, para ayudarles a ustedes. Dios nos abrió puertas. Y ahora a usted, le digo, ahí andaba afligida, pronándose de qué voy a vivir mi vejez, y que vendía aquí, que vendía allá, y todo pereció. Sin embargo, Dios ya tenía algo preparado. Tenía estos hijos que le dio, le digo, y ya nos tenías tú un lugar preparado donde íbamos a llegar aquí para que hoy las estuvimos. Usted está viviendo y comiendo de la misericordia de Dios. Mientras que cuando nos dio a luz, no tuvo tiempo ni de cuidarme.
Mi abuelita, la mamá de mi papá, me decía, tú mi hijo eres, no es tu mamá, yo soy tu mamá solo en el hospital pasó enferma, pariendo uno tras otro, me dijo mi abuelita, tu mamá soy yo, ahí te criaste gateando, me dijo, parecías pato, tirando los pitos así mismo, porque comías toda la basura que encontrabas en el corredor de tierra ahí, y semillas de cuja y parecías pato, dice, todo flojo pasaba del estómago, y yo iba a darte bismotinas, y pulmucinas y esto, para que te curaras, y así te crié yo, dice, a puro susto, si es que te miraste en palitos de morirte, porque no me crió mi mamá, ni lo que mi mamá me pudo dar, sino que la misericordia de Dios, porque a Jeremías le dijo Dios, aún desde el vientre de tu madre, yo ya te había escogido a ti. Y nacimos. Y si vivimos, ¿en qué dice aquí? En fe. La fe nos ayuda para creer la palabra de Dios, para despojarnos del pecado. La fe es bien poderosa, ¿sabían eso ustedes? Y digo, la fe no crean ustedes como por ahí he estado oyendo algunas cosas, yo que dicen que nacemos con la fe. No, la fe dice la Biblia que es un regalo de Dios también, y que la da cuando uno oye su palabra, así dice la Biblia. Esa es la fe, y es un regalo de Dios. Y la fe es poderosa. La fe, hermanos, hace que nosotros nos despojemos del pecado, porque por la fe le creemos a Dios y le decimos, Dios trae juicios al mundo, y esto es pecado ante Dios, y esto también. Por la pura fe podríamos actuar así, y es donde nos meten temor para vivir como Dios nos manda. Y entonces el hogar viene a tomar solideces, fundamentos de Dios. Y no solo eso, nuestros hijos se crían en el temor de Dios y en la enseñanza de Dios. Yo soy un hombre que ahí está este muchachito Robert, que lo ven ahí, todo el tiempo. ¿Qué día no te hablo de Dios? Nomás cuando estoy dormido. Y hay días que me da mensajes más fuertes que los que les he dado a ustedes para esa criatura. Ese es mi trabajo. Ese es el de cada padre, si en verdad es un cristiano. Si en verdad está en el cimiento de Dios, engrandeciendo a Dios. No se trata, hermanos, de no tomar tiempo en el hogar. A veces, muchos cristianos quieren que el pastor sea el que les enseñe a las mujeres y a los hijos. Ya lo llevé a la escuela dominical, dice, allá en las escuelas dominicales, es más, y esta no es una crítica, es una verdad la que voy a hablar en Cristo y no miento. En las escuelas dominicales de las iglesias hay maestros que están más peor que tu hogar, hermano. Y me van a oír, yo sé que me van a oír, y no es una crítica, es una realidad. Y Dios que les amoneste también y que los exhorte a que se pongan bien, porque si en verdad quieren tomar lugar para enseñarle aún a las criaturas en las iglesias, que sean un ejemplo cómo viven delante de Dios ellos, porque si no, no están aptos tampoco, como les he enseñado a ustedes, para ser de bendición en la iglesia del Señor. Y eso no lo enseño yo, eso lo habla la Biblia abiertamente, ¿verdad que sí? Que el que no aún sabe sujetarse a sí mismo y su hogar, no puede tampoco ejercer ningún dominio en la iglesia del Señor. ¿Verdad que la Biblia lo enseña? Entonces, precisamente, hermanos, hay cristianismo que se fía a que en la iglesia, en la dominical, sus hijos aprendan y que el pastor sea el que le va a enseñar a la mujer. ¿Y qué sabes tú? ¿Qué pastor el que va a enseñar? ¿No eres tú el responsable de tu hogar? ¿No es ese el cimiento de Dios? ¿No es ahí donde la Escritura enseña y Pablo habla bien claro que la mujer vaya y le pregunte al pastor? Dice, ¿se acuerdan que leímos eso en los temas pasados? En el orden de la creación. ¿A quién le debe de preguntar la mujer cualquier cosa? A su marido. ¿Y qué tiene que hacer el marido? Estar conectado con Dios para tener dirección divina, para conducir su hogar. ¿No es eso lo que la Biblia enseña? No, ese es el cimiento nuestro. Por eso le estaba diciendo a los hermanos, si se meten así con Dios, a ver si estas mujeres o se componen o salen huyendo estas mujeres también. A esta mujer muchas veces se le he cantado, el día que no me aguantes a mí y desprecies a Dios, también me tienes que despreciar a mí. O aguantamos lo que Dios nos da, le digo, o salís huyendo, porque ni a mí me vas a aguantar. A ver cuántos hermanos están decididos así.
Yo soy bien serio. Ahora yo les pregunto a las hermanas, ¿es un mal el que le busca a mi esposa? Ahí está. Les decía el otro día, si ustedes quieren ser buenas esposas, les decía yo, ¿se acuerdan? Que les dije, ¿va? ¿Qué necesitan tener para que sean buenas esposas? Buenos maridos, maridos templados, maridos que me las pongan en su lugar, porque a él lo señaló Dios. Vea que en el orden de la Biblia, a él lo señaló Dios, ¿para qué? Para que la mujer sea enseñada por él. ¿Sí o no? Pero si los maridos son cristianos mediocres, ¿cómo puede ser la mujer? Si las mujeres son las más noveleras y los maridos son los que las siguen. Si imaginen, si el marido no se mete, la mujer peor. Las mujeres pasan en la casa y de ahí vienen los problemas. Hablaba con los hermanos yo, vienen los problemas de ahí, de la negligencia, porque muchas veces se hacen cosas que no edifican al hogar y no hay diligencia para hacer las cosas, para que la armonía de Dios permanezca en el hogar. Hablaba con los hermanos que tal la mujer tiene su responsabilidad como el varón la suya. Ambos son responsables ante Dios. En aquel día, Dios nos va a llamar a cuenta. Ya no crean ustedes que allá vamos a seguir de maridos. No, que maridos ni que nada. Allá tú eres un alma, yo soy otra, le digo a mi esposa. Allá se acabó. Allá, eso sí, te va a pedir cuentas Dios. Todo lo que te dio en esta vida. Te dio un esposo. En primer lugar te dio a mí, porque así dice Pablo, que yo no soy para mí mismo. Yo soy de ella y ella es mía. Así dice la Escritura. Primero te dio a mí. ¿Me aprovechaste? ¿Mereciste el marido que Dios te dio? Te dio un marido de oración, de búsqueda, de entrega, de consagración, un predicador que necesitaba una esposa que ahí fuera con la guitarrita como la hermana va y diciendo amén, así es, Dios nos ha hablado así, nada de que, no, miren que yo, que venite para acá, no hombre, ya no voy contigo. Olvídense, y yo predicando y mi mujer allá alegando detrás de mí que no está de acuerdo conmigo, olvídense, allá va y te dio un hombre, te dio un esposo. ¿Qué hiciste con él? ¿Lo apoyaste? ¿Fuiste ese cuerpo que debía tener tu marido? Y van a darle cuentas a Dios ustedes, separado del varón. Y al varón le va a decir Dios, trataste a tu esposa así como yo traté a la iglesia. Me entregué en primer lugar por ella. Así le va a decir Dios. Porque así dice Efesios 5, ¿verdad que sí? Que Cristo, así como Cristo se entregó por la iglesia, así también los maridos por las esposas. Bien entregados a Cristo los hermanos. ¿Qué fútbol, hermanos? ¿Qué tele? Bien entregados aquí en oración, Señor. Aquí estoy porque mi hogar me importa, Señor. Quiero que este hogar sea para ti, Señor. Y aquí estoy entregado, Señor, entregado, Señor. Quiero que me dé revelación. ¿Qué le debo decir a mi mujer? ¿Y cómo le voy a decir? Así como me dijo el hermano que tú le decías, Señor. Aquí estoy, Señor. Esa revelación para que mi hogar sea tuyo. Aquellos esposos bien entregados, así como Cristo se entregó, para que cuando lleguen a la casa, me dijo el Señor así, así, así. Y las mujeres a temblar van a empezar, porque cuando Dios habla, tiembla la tierra, dice la Biblia. Y olvídense los hijos, ahí van en la riadita también, creciendo en ese temor. Al hermano Robert, cuando llego yo, estoy en el trabajo. Yo ya les dije a ustedes, yo tengo un altar en el trabajo. Mi patrón va y va a lonchar, a veces me quiere invitar y yo ando ayunando. ¿Y no va a comer? No, vayan a comer ustedes. Le voy a invitar, hoy no puedo, otro día tal vez. Nada, que voy a votar el ayuno porque me invitan. Que me inviten, no, que no me inviten, hay que miren, pero yo estoy ahora sacrificado al Señor. Allá tengo un altar. Y ellos andan ahí para allá y para acá, que comen y que van para el baño y yo orando. Y ya estoy, Señor, allá está Robert, entra en la escuela. Me lo guarda, Señor, que no se vaya a extraviar Robert, que no vaya a aprender cosas que no van de acuerdo con tu enseñanza, con tu temor. Y ahí estoy orando y me llega el Espíritu, sí, me dice, es verdad, yo te oigo tus oraciones, así me dice Dios, y estoy cuidando a tu hijo, pero me le vas a dar este mensaje. Y me empieza Dios a hablar. Me le vas a decir a Robert esto y esto y esto. Y cuando llego allá con Robert a la casa. Robert, ¿cómo te fue hoy? Bien, papá, ¿te portaste bien? Sí, muy bien. Y me le quedo viendo yo con los ojos espirituales de Dios. Y empiezan a desnudármelo y le digo, ¿te portaste bien, hijo? Porque yo estaba hablando con Dios y nomás le digo, estaba hablando con Dios. Y se empieza a poner rojo, verde, amarillo, de todos colores y ya cambia. Entonces, ¿no te portaste muy bien? Pues a la verdad, dice, fíjese que no. Sí, porque el Señor me dijo esto y esto y esto. Y empieza a ponerse de todos colores. Y fue verdad eso lo que me dijo Dios, le digo.
Sí, me dice, es verdad. Eso que Dios le dijo, eso hice hoy. El día que él se extravíe y se pierda, Dios ya le mostró que él es Dios. ¿Sí o no? Pero yo no crean ustedes que allá en el trabajo paso chistando con los demás. No, hombre, yo esa gente cuando me habla del mundo, olvídense, los detesto. Les digo, a mí no me traigan adulterio, fornicación, y empiezo a reprender al que se me pone por delante. Todos me tienen temor allá, hasta los vecinos me tienen temor a mí. Los que no son del mismo trabajo, todo alrededor ahí me tienen temor porque soy cristiano. Los reprendo a todos los que se me ponen en el pecado, porque yo soy luz, y la luz en las tinieblas resplandece, dice la Biblia. ¿Dice así o no dice así? Olvídense, por eso Jesús dijo, miren que vuestra luz no sea tiniebla, dijo, porque si no, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? No vayan a decir que son cristianos, dijo Jesús, y anden allá como los que andan en las oscuras, dijo, riéndose con lo que, no, hombre, yo los reprendo a esos hijos de Satanás que se arrepientan. Les digo, hasta de esa palabra, ese chiste vano que estás contando, le digo, de eso le vas a dar cuentas a Dios. Y ¿saben qué? Como yo tengo un celo de Dios, se manifiesta el Señor ahí también. Y aquellos hombres, en vez de mofarse, al principio quieren como mofarse, y me cae un poder de Dios, y empiezan aquellos hombres a temblar, y empiezo yo a evangelizarlos. Por eso me tienen temor alrededor ahí, porque han visto el poder de Dios en mí. No han sido solo palabras, porque yo vivo para Dios, y Dios es mío, y yo soy del Señor. ¿Y ustedes? Eso es la vida cristiana. Eso es la luz. Por eso dijo Jesús, la luz en las tinieblas resplandece. No es asunto de que soy cristiano. No, ¿cuál? Yo ni les digo soy cristiano, sino que ellos se resultan. ¿Y de qué religión es usted? Pues de ninguna. Le digo, ser hijo de Dios es algo muy especial. No se peca, se vive en santidad, porque Dios va a traer a juicio a la humanidad. Y yo no les empiezo a decir soy cristiano ni nada, sino que tomado por el Espíritu empiezo a reprender el pecado y a dar un mensaje de Dios al corazón del hombre. ¿Qué cristiano ni qué nada? Ser un hijo de Dios, les digo, es algo muy especial. No es religión, es vivir como Dios manda. Y aquellos hombres se quedan, es verdad lo que usted dice. Los impíos me dicen así. Eso es ser luz. ¿Sí me entienden? Que reprende a las tinieblas. ¿Reprende la luz a las tinieblas o no la reprende? ¿Verdad que sí? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Por eso, hermanos, o vivimos para el Señor, o somos del Señor, o tomamos la palabra de Dios como es, porque a nuestro modo no vamos a llegar a ningún lado. Muchas hermanas, no solo entre ustedes, todo lo que yo ando predicando, a mí nunca me vean ustedes que yo vengo contra ustedes y que el hermano vino a predicar de esto porque me vio con esto a mí. No, yo enseño parejo lo mismo, porque Dios quiere corazones doblegados, sencillos, entregados, que si en verdad toman en cuenta la palabra de Dios o no la toman. ¿Verdad que eso busca Dios? Crean ustedes que porque había la hermana que andaba así. Ese es problema suyo, hermana. Usted tiene una Biblia. Yo les enseño a ustedes lo que la Biblia enseña. Yo no vengo a cambiarlos a ustedes. Si los que tienen que cambiar, ustedes solos son los que tienen que cambiar por el conocimiento que Dios les da. ¿Sí o no? Yo no los tengo que cambiar a ustedes. Sigan como quieran. Si se quieren perder, piérdanse. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad que no? Pero yo les digo que Dios un bien nos ha traído a todos. A todos, a ustedes y a mí, Dios nos ha traído un bien, a mostrarnos una verdad, una realidad de la vida, una realidad de la vanidad, de la vanagloria de los ojos, de la vanagloria de la carne, de todo lo que no agrada a Dios, lo que es vanidad, todo lo que es de la carne no agrada a Dios en nada, dice la Biblia, sino que nos despojemos de todo el peso y del pecado para buscar hacer la voluntad de Dios y a vivir por la fe en Dios. Entonces vamos a tener un cimiento sólido en nuestros hogares. Vamos a tener hijos que van a llegar, pero allá miran esto y esto y esto. Y el padre le va a decir, pero mira, Dios aquí dice esto. Mira cómo el diablo lleva a la humanidad. Así le enseño a mi hijo yo. Mira, Satanás, le digo. Ves esos niños que andan ahí, que solo son mates en las escuelas y aquí y allá, y esa rebeldía y todo, que hasta ni los maestros los pueden contener, que aún resultan hasta
expulsándolos de las escuelas, digo, porque los padres los está dejando que los destruya el enemigo con la televisión, con todo lo del mundo, llenando su mente de basura. Porque Satanás, la Biblia dice, mira, hijo, que vino a matar, robar y destruir, y trabaja sigilosamente, se mete entre los hombres. No es un diablo rojo que te ha pintado el mundo para que tú creas que es un espíritu destructor, un espíritu que opera hasta en pedazos de papel. Ahí van los muchachitos y ya miran un muñequito, y ya miran una espada, y ya miran aquí, y miran haciendo mates ahí, hasta en dibujos y en todo, y eso el diablo lo está inyectando a la mente de nuestros hijos, y nosotros tenemos que tener esa sobriedad de que el temor de Dios gobierne nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros hijos, una consagración y entrega total, porque si no hay eso, no hay respaldo de Dios tampoco. Y verán, hermanos, si Dios no los va a suplir en todas sus necesidades. Yo no les voy a decir que vayan a ser como esos que se sientan allí a que les deben la comida en la boca. No, hermanos, hay que trabajar. Yo trabajo, les doy ejemplo, ¿verdad que sí? Esta muchacha aquí, no sé, yo creo que esta trabaja más que yo porque está más joven, pero yo hago la lucha por darle el ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de que sí hay que ser diligentes, trabajar. Las hermanas en la casa deben de preparar todo eso. Hablaba con los hermanos, si vamos a ir al culto, yo llamo a mi esposa y le digo, mija, prepare el lonche todo temprano, muévase, no esté perdiendo su tiempo de haragana, pereceando, muévase, diga, bueno, va a venir mi esposo, vamos a ir al culto, o vamos a leer la Biblia, vamos a orar, que ya todo esté en orden, para que yo tenga el tiempo para orar con él, para leer la palabra, para aprender textos, para cantar alabanzas, para ensayar, todo lo que nos guste hacer espiritual, bueno es, haciéndolo en el temor de Dios. Ensayar, que la hermana se sienta con la hermana, vamos a ensayar este himno, ya comieron, tuvieron el tiempo para comer, la esposa estuvo todo a tiempo preparado, hay un cimiento sólido en el hogar, donde Dios da la diligencia, da todo, para que todo nuestro centro siempre sea para glorificar a Dios, para que no hayan problemas, discusiones, contiendas y pleitos, sino que siempre reine la armonía de Dios en nuestras vidas. Muchas esposas son igual que las hermanas aquí. Allá en el hogar dicen que Dios me da luchas con ellas para darme más paciencia. Y les digo yo, qué lamentable que ustedes se dejan usar del diablo. Sean instrumentos de justicia, hombres, si son cristianas, les digo. Que Dios las use para alentarme, para decir, las hermanas están bien, estas hermanas, wow, como tienen todo, hasta yo quedé mal hoy porque estas me superaron a mí, qué tremendas, bien metidas con Dios, cantando coritos, haciendo todo en armonía del Espíritu. No hay ningún espíritu de pereza ni nada, porque eso no viene de Dios. ¿De dónde viene? Del diablo viene. Y tienen que estar las hermanas diestras cantando alabanzas a Dios. ¿Qué novelas? Cantándole a Dios. Y ahí el Espíritu de Dios. Aquí está esta mujer. ¿Te ha bendecido Dios así cuando te pones a hacer qué hacer? ¿Te acordás tú a las bendiciones que me has contado? Mi hijo, fíjese que hoy tenía algo así, dice que me agobiaba. Como yo siempre vivo enseñándole, ¿verdad? Y fíjese que empecé y me sacudí, me puse a orar y sentí, se derramó la presencia de Dios en mi vida y tomé una actitud de orar. Y después empecé a cantar y me puse a hacer el quehacer y mire cómo tengo toda la casa, no he parado ni sentido cómo lo hice todo, mire, y en un ratito y cantando coritos y una presencia de Dios apoyando, respaldando, dando fuerza, porque si se pierde el tiempo en otras cosas, Satanás es el que infiltra y es el que tuerce todo. Y en el hogar no hay armonía. Porque Satanás vino para traer pleitos, celos, disensiones, contiendas. Ese es el que vino para eso. Así también los varones. Esta mujer y estas mujeres aquí les pueden decir, yo siempre les saco en cara. Es más, en cara les saco a ellas siempre. Cuando algo va mal en el hogar y que no se ponen bien las cosas, les digo, ¿es mi culpa? Les digo, ¿o es la culpa de ustedes? Y son tan sinceras. Nosotros tenemos la culpa de eso. Y siguen ahí mismo. Así como me oyen, me dicen, nosotros somos, usted dice, ya nos dio el ejemplo, no para de trabajar y todo está ahí, y para allá, y para allá, y yo no sé cómo le haces, si lo que pasa es que yo paso metido con el Señor siempre, ahí me pueden ver seriecito, pensando en Dios, no crean ustedes que pensando, y el fútbol, y la tele, y en la jugada que van, no hombre, pensando en Dios, pensando en el Señor. Ahí aún sentado me pueden ver meditando en Dios.
Y me llega Robert ahí, papá, y que el magno de los romanos, y que aquí, Jesucristo, le digo yo. Él me hace preguntas y yo a Jesucristo le respondo. ¿Por qué? Porque yo estoy meditando en Cristo. Y él me empieza a preguntar de cosas seculares. Ah, pero Cristo es mejor, le digo yo. Porque como meditando en el Señor estoy. Y me sale de hermana Carmen por allá, mi hijo, y fíjese que esto y lo otro, y de la misma palabra que ella me da, no lo puede mentir, un corito le saco de esa misma palabra. Y empiezo a cantarle una alabanza, porque estoy pensando en Dios. ¿Debemos de vivir así o no? ¿Estoy mal yo o estoy bien? ¿Qué juzgan ustedes? ¿Debemos de ser así todos los cristianos o solo unos y otros no? Debemos de vivir en esa armonía con Dios. Y yo les pregunto a las hermanas, a ver ustedes aquí, ustedes son mis testigos aquí hoy, que estoy predicando. Porque yo paso así solo metido con Dios y solo pensando en Dios. ¿Les ha hecho falta algo en la casa? No, ¿verdad? Nada les ha hecho falta. ¿Ha suplido Dios todo? Todo lo ha suplido Dios. Hermano, pero hay que pensar en el trabajo. No, el trabajo que piensa en mí. ¿Yo en el trabajo para qué? Si no me la acabo, sí, hoy no quería ir a trabajar, el trabajo llamándome. ¿Es verdad eso? ¿Verdad que siempre me llama? Yo nunca ando llamando, ¿verdad? Ahí tengo un montón de gente esperándome que vaya a trabajarles. Y no puedo ir, les digo yo, no tengo tiempo, estoy pensando en Dios. Quisiera tener más tiempo para orar, ese es mi anhelo. Pero paso solo pereceando, ¿verdad? Estoy en la casa, estoy orando y estoy trabajando y estoy arreglando las cosas y orando y clamando a Dios y se me cruza esta, Jesús Matal te dice esto y le canto un corito de Jesús, se me cruza la otra y ahí trabajando le digo, Jesucristo te ama y te dice que te pongas bien, y se me cruza la otra y también otro corito y otro mensaje y reprensión por aquí, y así me mantengo todo el día y trabajando en el hogar y haciendo las cosas. ¿Es mentira, hermanos? Es verdad eso. Y todo sale. Y todo se está haciendo. Y yo no pienso en el trabajo está bien preocupado por mí. ¿Es fiel Dios o es infiel? ¿Ven cuál es el cimiento del hombre? El fundamento que Dios puso. ¿Seré mal esposo yo porque soy muy metido con Dios? Eso es lo que no les terminé de decir de Dios. Y que hay muchos cristianos que abandonan su hogar. Que porque dicen que porque ya los llamó Dios, dicen. Y ya tienen valor de decir que van a dejar a la mujer y a los hijos. Es el pecado más grande que pueden cometer estos ingratos. Y muchos lo han hecho. ¿Saben por qué causa me justificaría Dios? Y eso sí lo he dicho todo el tiempo yo, abandonar a mi esposa y a mi hijo, y se los he dicho a ellos, el día que ya no quieren nada con Dios. Pero mientras ellos quieran del Señor, que me aguanten, porque yo los voy a aguantar. Pero eso sí que me aguanten, ¿verdad? A que le echemos ganas a buscar de Dios. Cuando ya no quieren, que ni me digan nada, que de una vez agarren sus maletitas y que se vayan, porque si ya no quieren nada con Cristo, que se vayan. Va, Robert, que sí te he dicho que la puerta está abierta y allá el mundo te está esperando para destruirte y Satanás también. Y lo sabes en tu corazón, va, hijo. Y usted también, va, hermana Carmen. Si no quieren nada con Dios. Pero mientras quieran con el Señor, es más, les digo, mis primeros discípulos van a ser ustedes. ¿Para qué me voy a ir a matar a buscar a otros teniendo dos ya aquí? Y así el Señor me da más en el camino como me los ha dado a ustedes, pues hay que también regañarlos para que se pongan bien. Y se los he mostrado con hechos, o solo son palabras. Les he dedicado tiempo, ¿sí o no? A pesar de que tengo un hogar, un hombre que también soy muy sufrido en la vida secular, porque estas mujeres no me dejan mentir. Eso sí en verdad ser sufrido. Yo no les he pedido nunca una ofrenda, va que nunca. Nunca les he predicado tampoco porque ustedes me vean a mí como el mejor. ¿Eso les he enseñado que me vean como un líder de ustedes? No, como uno igual que ustedes. No más que traemos una bendición de Dios que Dios también tiene para ustedes, como para mí. ¿Es ese Dios o no es Dios así con nosotros? ¿Verdad que sí? En Dios no hay grandes, no hay mejores. En Dios
solo quiere un corazón contrito y humillado. Ahí se glorifica a Dios. Mientras tú no tengas eso, hermano, vayas por donde vayas, corras por donde corras, no vas a encontrar la bendición de Dios. Y así tienen que ser enseñados nuestros hijos, en ese fundamento. El hombre tiene que tomar su responsabilidad, la mujer la suya, en glorificar a Dios. Un día, después de tanto trabajo del Señor con mi esposa, llegó a entender, y eso ella lo ha testificado con libertad, por eso no es que yo esté hablando de ella ni que le saque vergüenzas, porque de lo del mundo que me avergüenza a mí, lo que me avergüenza el miserable que era antes, pero lo que soy hoy, glorifico a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero mi esposa, con el trato de Dios y todo lo que Dios nos regaló de nuestra salvación y la enseñanza, que es la misma que compartimos con ustedes, la que hemos recibido para nosotros. Cuando ella logró crecer en todas esas áreas, y aún hace poco me estaba diciendo ella y me dice, mi hijo, yo la verdad, dice, no siento el crecimiento que Dios le ha dado a usted. Sí, porque Dios le da a ella su lugar, ella es cuerpo. ¿Y yo qué soy? Cabeza. Ella siempre me tiene que preguntar, ¿a quién dice aquí en la Biblia? A mí, dice, vea que sí, viviendo sometida, entregada a Dios. Sí es necesario eso, que yo sea, que esté en mi posesión y ella en la de ella, ¿sí o no? Porque Dios no es desordenado, ¿verdad que no? No le va a dar más sabiduría a ella y a mí me va a dejar enano ahí, ¿verdad? Si somos un hogar de Dios y los dos somos salvos, va a poner Dios sus cosas en su lugar, porque Dios es así, ¿o no es perfecto Dios? ¿Verdad que sí? Y saben una cosa, un día discutíamos de los mensajes que Dios me da, y había algo que a ella no le parecía, una palabra que yo había dicho, que yo les dije a los hermanos por allá cuando andaba predicando en otro hogar, que para mí suficiente eran los problemas que Dios me daba a mí en mi vida espiritual para estar batallando con otros. ¿Sí me entienden lo que les estaba diciendo? Que si ellos no aprovechaban lo que Dios nos había dado y la enseñanza que les daba, ya era problema de ellos. Yo no podía batallar con las luchas de ustedes. Va que es imposible que yo batalle. ¿Sí me comprenden? Porque yo les comparto la sabiduría de Dios que he recibido para conducirme con temor y temblor delante de Dios, que si ustedes la perciben y la toman, van a ser buenos cristianos también. ¿Verdad que sí? Y le van a servir a Dios con todo su corazón. Y no solo eso, van a recibir las bendiciones de Dios y el galardón de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y mi esposa me había malinterpretado y una vez tuvimos una pequeña discusión en cuanto a un mensaje, porque nosotros cuando discutimos ya no peleamos por asuntos de la carne, peleamos las cosas de Dios para ponerlas en claro y para ser mejores cada día. Ella me reprendía que quería que yo rectificara algo. Le dije, no puedo rectificar algo que es verdad. Y me dijo, es que te pones, dice, como que si sos el único que recibió revelación. No, le digo. Me estoy poniendo en el término que no estoy de acuerdo y tengo un celo de Dios, le dije, por todo ese montón de predicadores que hay, que predican para la carne y no para lo espiritual. Y eso es lo que no me aguanto. Y vos no me podés dejar mentir, le dije, que Dios nos ha revelado cosas que los hombres no las hemos oído en ninguna de las predicaciones, ni por la radio, ni por la televisión, ni por ningún lugar. Las hemos oído, las revelaciones que Dios nos ha dado a nosotros para vivir para Dios, le dije. Y verdad, mija, que esa vez lo entendiste. Nadie las hemos escuchado de ningún predicador. Y Dios nos ha enseñado a vivir en santidad. Y esa vez me puse bien celoso espiritualmente, yo bien molesto espiritualmente, que ella tratara de corregir algo que estaba bien. Y después ella reflexionó y quiso rectificar, pero no había en ella convicción en el corazón. Y le dije yo, imagínate, le dije, ¿cómo te sintieras vos? Que yo, por tus necedades que a veces te agarren, que querrás corregir algo que está bien. Que viniera yo, le digo, y te dijera, bueno, ya renuncio a exigirles una enseñanza de Dios a ustedes en la casa, una entrega a Dios en la casa. Porque en la casa Dios me ha dado eso. Porque yo soy la
cabeza, la dirección del hogar. Exijo que ahí se glorifique a Dios. Exijo como Josué que yo y mi casa le servimos al Dios vivo. Porque Dios me puso como sacerdote de mi hogar. Es más, un pastor una vez me quiso decir que mire que su hogar, disculpe, le dije, usted es pastor de la iglesia, pero en mi hogar yo soy el pastor. ¿Sí o no? En tu hogar tú eres el pastor, hermano, de tu hogar. Dios te ha dado esa responsabilidad y te va a pedir cuentas de tu hogar, Dios. ¿Me creen? Dios les va a pedir cuentas. Créanme. Si las esposas no se sujetan y ustedes fueron firmes, ellas van a entregar cuentas de lo que no pusieron por obra, de la enseñanza del marido. Y esa vez ese pastor me dijo a mí, es que su hogar, momento, mi hogar es mi hogar, le dije. Y en mi hogar yo soy el ministro. Yo soy el responsable de Dios, con Dios, de mi hogar. ¿Me creen eso? ¿Son ustedes los responsables de su hogar o yo? Vea que ustedes son. Y saben una cosa, le dije a mi esposa, ¿y qué si desisto, ya que te me pones así caprichosita? Le dije, ¿qué si desisto? Y te digo, bueno, volví a tus novelas y abrirle la puerta a Satanás otra vez en la tele. Solo eso, le dije. Porque en mi hogar, tiempos que se limpió todo eso, el Señor lo limpió. Cuando llegaste tú ya estaba limpio, ¿verdad? Tiempos que limpió todo eso, ¿verdad? Y le dije a ella, ¿para qué te lo dije? Y sentiste un golpe duro, ¿verdad? Sentiste bien feo, ¿verdad? Y dijo ella, volver otra vez a lo que Dios ya nos limpió. Que en nuestro hogar solo se glorifica a Dios. Que en nuestro hogar solo se vive para Dios. Y por eso, hermanos, pensémosle bien. Estamos fundados ahí donde Dios quiere que estemos. Cuando Adán perdió esa bendición, ¿o no era un matrimonio? No, supuestamente eso es lo que Cristo vino a traer, que eso es lo que significa la salvación, la amistad otra vez de Dios con el hombre. Y como decía en el mensaje pasado que era el hombre, ¿dos o uno? Uno de dos, ¿verdad? Estos son un hombre, estos dos que están aquí enfrente. ¿Se acuerdan que lo veíamos eso? Son un hombre. Adán se llaman, dice, cuando los creó Dios. Por eso, hermanos, hay muchos cristianos que los pastores andan haciendo los hogares así, los ponen. Antes, cuando yo empezaba, mi esposa no me deja mentir y no es una crítica, es una verdad. Llegaban unos pastores a los hogares y yo iba con ellos a los hogares a aconsejar. Y ay Dios, me daba una enojada yo, y esto que yo comenzaba en el Señor, no había alcanzado todo el conocimiento bíblico que el Señor me ha dado hasta hoy, ¿verdad? Ay Dios, si me pegaba unas enojadas, yo, este pastor me daban ganas de hasta regañar al pastor. Llegaba con los hermanos y tenían problemas los hermanos en el hogar. Y cuando para darle un consejo, lo primero que llegaban es, no tengan pena por eso, si nosotros así vivimos también, les decía. Miren por dónde empezaban los pastores a aconsejar a los hogares. Los hermanos peleados y llegaban, ay, me ponía tan bravo yo. Pastor, este no es pastor, decía, sinvergüenza es este, decía yo. No hay poder en Cristo para que cambie su vida y quiere llevar un mensaje que no ha vivido, ¿verdad que no? Una experiencia que no ha tenido con Dios. Yo me ponía tan bravo y celoso de Dios, si es que me van ganas de pegarle un porrazo a ese pastor, me ponía bravo yo. Sí, hombre, es que ese no es el mensaje de Dios. Y los hermanos atribulados por los problemas y buscaban al pastor que llegara a aconsejarlos y llegaba el pastor ahí. ¿Y qué les pasó? Pues que esta me pegó un sartenazo. Y yo, no hombre, eso no es nada, si así vivimos nosotros también, nomás tengan paciencia, les decía.
Ahí yo me ponía bien bravo. Es que en Cristo hay poder, hermanos, hay poder en Cristo. Él cambia la vida del hombre, cambia la vida de la mujer. Dios tiene poder, para eso murió Jesucristo, para derramar su poder sobre nuestras vidas, para que seamos un hombre y una mujer de Dios, santificados para su gloria, y que nuestro hogar glorifique a Dios en todas sus actitudes. Por eso es que yo les he dicho a ustedes, no es cantando coritos, es viviendo para Cristo que se llega a la gloria, ¿verdad? Dando un testimonio vivo con nuestras vidas, que somos cimentados en Dios y Dios en nosotros, ¿verdad? Y que nuestros hijos no viven de la basura del mundo. En las escuelas los maestros todos nos conocen a nosotros. Y yo llego y les digo, ¿sabe qué? Usted me ha mandado a ver a mi hijo tele. Le digo, en mi casa no se ve tele. A los impíos, a los maestros. Ahí está Robert, que no me deja mentir. En mi casa no se ve tele porque es un hogar de Dios, le digo. Y la tele solo trae destrucciones, adulterios a los maestros impíos, se los voy a decir. Ahí está mi esposa. Va, mija. En las televisiones, le dijo, que usted está mandando a ver a mi hijo, le digo. Solo ahí sale solo puro adulterio, fornicación, destrucción, anuncio de cerveza, de cigarro, lesbianismo, homosexualismo, depravación, que abomina a Dios. Por eso nosotros no miramos nada del mundo, le digo. Y mi hijo tampoco ve. Y a mí no me enseñaron así por medio de televisiones. Si son maestros, enséñenle a leer y a escribir lo que tienen que enseñarle. Pero en mi hogar rige Dios, les he dicho. Y no me han dicho que no, vea. Tiene razón, usted tiene todo su derecho, dice.